dos cosas antes, digas que me das la mano, antes de darle la palabra a Erika, dos cosas. La primera, entonces, es importante que si nosotros verdaderamente buscamos despertar, ya nos quitemos de la cabeza la onda de que las cosas nos ocurren por casualidad o que nos ocurre porque la vida porque la vida anda suelta y pues de repente te tocó la de malas, o que nos quede claro, el maestro Samael decía, ni la más ni la hoja se mueve sin la voluntad del Padre, y el Cristo hace la voluntad del Padre. Entonces el gimnasio y lo que nos ocurre en el día a día, bueno, malo, es porque el Cristo está atrás. Si nosotros nos pronunciamos en contra de esos eventos externos, nos estamos pronunciando en contra de la misma posibilidad de despertar. Entonces nos estamos pronunciando en contra de Cristo. Entonces es importantísimo, por eso decíamos, estos temas no son como para decir, vamos a explicar lo que se dice de Cristo, nada más vamos a tratar de recapitular, de retomar, de reafirmar qué aspectos recomendamos para las personas que nos hacen favor de vernos y escucharnos a través de internet, para que no nos desenfoquemos del trabajo de autoconciencia. Entonces es importante que entendamos que las cosas que nos suceden es porque Cristo está atrás de ellas. Ya no renegar, sino al contrario, darnos cuenta que es el peldaño en el cual quiere que nos subamos para seguir escalando. Y la otra pregunta que quería hacer, entonces, con base a lo que estamos empezando a platicar de Cristo, ¿quién es el que despierta? De repente, cuando uno platica con los amigos que estoy en la gnosis, es que yo estoy despertando, es que yo estoy eliminando el ego, es que yo estoy avanzando. ¿Quién es aquí quién es el que despierta? ¿Nosotros despertamos? ¿Quién despierta? Sí, pero me refiero a quién hace el trabajo. Ah, bueno. Yo digo, eso ya lo hemos platicado nosotros, pero es importante que también nos quede claro, ¿no? Que nosotros no somos nada. Cuando el maestro Samael decía que su humana personalidad no valía nada, ¿no? Y cuando él decía todo no y toda gloria para allá arriba, es cierto, no es un gesto de humildad falsa, que sería una virtud falsa. La humildad, de hecho, no nace por decir voy a poner pose humilde. La humildad nace cuando te das cuenta que tú lo único que haces es cooperarle al Cristo en un porcentaje muy pequeño. Que el maestro, que el guía, que el que te despierta, que el que alcanza las iniciaciones es el Cristo por la tierra. El que vence al Cristo. Es importante que lo tengamos claro, parece como muy básico, pero en el día a día muchos de los que estudiamos la gnosis se nos olvida. Por eso de repente nos sentimos virtuosos de qué, ¿no? Virtuosos o temerosos, porque yo tengo que hacer, yo voy a enfrentar, o sea, al final yo, el ego, nuevamente, y no nos damos cuenta que es realmente Cristo, anticristo, y nosotros solo nos tenemos que dar cuenta de lo que están haciendo, y pues, obviamente eso, hacernos autoconscientes. Ni siquiera eso que decías, ¿no? Es el Cristo quien realmente hace el trabajo, nosotros tenemos que cooperar muy poquito, y ni ese poquito muchas veces lo tenemos que hacer. Estamos con que sí, que no, y la verdad es que con ese poco trabajo que tenemos que hacer y viendo el gran beneficio que el Cristo nos da, y aún así queremos entrarle, ¿no? Hay una frase que circula mucho en las redes, ¿no? Que dice que la vida es tan maravillosa que si no aprendiste una lección, te la vuelve a poner, ¿no? Pues no es la vida, o sea, es el Cristo que nos está poniendo las lecciones para que aprendamos de ellas. No para castigarnos, no para ofendernos, no para porque se le ocurrió, o luego decimos el azar, mi mala suerte, es que me voy a hacer una línea o a dónde, no sé a dónde. Pero bueno, al final siempre estamos pues culpando hacia afuera sin hacernos responsables de nosotros mismos, ¿no? Y pues realmente el Cristo es el que nos está poniendo los gimnasios con esa misericordia también. Qué interesante. Ahorita con lo que se ha platicado, debemos darnos cuenta nosotros del importante papel de Cristo. Cristo es el hacedor de luz, Él es el que nos pone los gimnasios
como ahorita tú decías, tenemos que cooperarle. ¿Cómo le cooperamos? Pues con el tercer estado de conciencia, haciéndonos autoconscientes, para aprender la lección, cuidando nuestras energías sexuales, trabajando en el mérito del corazón. O sea, ¿qué más le podemos hacer? La muerte del ego, él se encarga cuando uno ya se está haciendo autoconsciente. El vencer al anticristo, él se encarga cuando uno está haciendo autoconsciente. Es decir, las verdaderas batallas las sufre él. Por eso aparece pues con su cuerpo flagelado, sufriendo por nosotros, ¿no? Viendo sufrir a quien no debería sufrir, dice la Madre Divina, porque sufre por nosotros. Entonces lo mínimo que podemos hacer es cooperarle a la obra de Cristo. ¿Algún otro comentario? Krishna insiste mucho en eso, en que observemos, que solamente somos los observadores de lo que sucede afuera, ¿no? O sea, nada más es comprende lo que está sucediendo. Y habla de la armonía entre la mente y el corazón. Insiste mucho en eso, ¿no? Ahorita, pues, relacionado al tema, pues, es una forma de cooperarle a Cristo, ¿no? Con el tercer estado de conciencia, ¿no? En la armonía, la mente y el corazón. Y también como darnos cuenta, ¿no? Cuántas veces cambiamos a Cristo. Siempre todo, por ejemplo, en la Biblia, todo lo que, todas las parábolas lo vemos como lejano, como ajeno a nosotros. Incluso la triada así la vemos, ¿no? Que por eso es tristemente difícil que tengamos como esta conexión, porque lo seguimos sintiendo ajenos a nosotros. Y en el caso de Cristo, pues por lo mismo lo cambiamos constantemente por los deseos del ego, que viene a representar, pues así como Judas cambió a Jesús en Cristo por esas 30 monedas, ¿no? Es así como nosotros en el día a día lo seguimos cambiando constantemente por toda esa malla que nos genera el ego, toda esa ilusión, y necesitamos ya como hacernos conscientes y hacernos también fuertes, tener esa fortaleza para ya no seguir cayendo en lo mismo y empezar así como llegan las emanaciones del anticristo, también empezar a sentir las emanaciones del Cristo, de la triada, porque nada más eso nos dejamos afectar por las del anticristo y estamos tan agobiados con esas emanaciones que no percibimos las que también están de parte de la triada. Entonces es como empezar a buscar esa comunión y esa conexión con ellos, y en este caso, pues, con el Cristo, que es el que estamos hablando. Porque Él es el que hace todo, ¿no? El poder de Cristo nos ilumina, el poder de Cristo nos protege, el poder de Cristo nos guía. Él es el que hace todo. Entonces tenemos que tener una íntima conexión con Él. Hay un tema que es espinoso, que cuando uno, no digamos que cuando uno llega a la gnosis, sino hay gente que lleva 20, 30 años en la gnosis y seguimos muy clavados en la cuestión esta del karma y el dharma. Cuando no teníamos la gnosis, le teníamos miedo al coco, por así decirlo, ¿no? Miedo a Dios, miedo a quién sabe qué. Llegamos en la gnosis, y lo único que hicimos fue cambiar miedos, ¿no? Y ahora le ponemos nombre, ahora le llamamos el miedo a la gran ley, ¿no? Y al karma y dharma. Y muchos quieren ganarse el cielo en base a apostar por lo más seguro, que es no hacer nada. Dicen que únicamente no se equivoca y que no trabaja. Y obviamente que eso es una burla, ¿no? Porque al no hacer, no hace. No. Pero lo que me refiero es que muchas veces nosotros no arriesgamos por no cometer errores. Y no nos damos cuenta que la vida no es para no cometer errores. Si nosotros seguimos viendo la vida para no cometer errores, y si estamos en la gnosis, yo digo, yo voy a caminar mi camino esotérico sin cometer errores, estamos equivocados. A la divinidad poco le interesa si cometemos o no errores. Lo que quiere es que nos hagamos autoconscientes. Hay un pecado que no es perdonable, ese que se comete contra el Espíritu Santo. De ahí en fuera necesitamos vivir la vida, necesitamos meter las manos al fuego, quemarnos, necesitamos avanzar en este camino y dejar de estar pensando nada más en bueno y malo, karma, dharma, porque de veras es muy constante que cuando uno llega a estos estudios, nada más estamos fijados en pequeñas. Una vez
nos visitó una persona que no digo su nombre, que nos empezó a dar unas cátedras de que es que esto no es así, es que el maestro Samael dice que era así, es que ese cuadro no va allí, es que la forma en la cual te haces tu cierre no era así, era de otra forma, quién sabe qué. Muy cuidados en las formas, pero muy poco observadores en el fondo. Entonces, más allá de estar viendo karmas y dharmas, no hay peor pecado, por decirlo así, que el no trabajar en la autoconciencia, el no despertar, el no hacer nuestro trabajo psicológico. Y mucha gente nada más se va a lo externo, que es decir, a la apariencia, para no ganarse karma. Y dicen que fumar es karma, no fumo. Si dicen que tomar es karma, no tomo. Si dicen que si una grosería es karma, pues no la digo. Si dicen que ver con ojos de deseo es karma, pues me hago así que no veo, aunque por dentro todo lo que está pasando hacia adentro. Entonces, hemos convertido la enseñanza en un manual pseudo-esotérico y pseudo-ocultista. Es bien importante que entendamos que el Cristo es rebelde, que el Cristo es revolucionario, y como el mismo maestro Samael lo decía, y yo nomás le estoy dando la introducción. El resto, su maestro interno, esa es otra cosa que también debemos de reflexionar, que cada quien, su Cristo, puede elegir caminos muy distintos para llegar al mismo fin, de Sandra a Gladys, por ejemplo. Puede ser que Gladys esté haciendo determinadas acciones muy contrarias a lo que está haciendo Sandra, y sin embargo Sandra está obedeciendo a su Cristo, y sin embargo Gladys está obedeciendo a su Cristo. Por eso uno debe de aprender a ser no metiche, ni chismoso, ni juzgar, porque uno ni sabe. Entonces, cuando uno lee la enseñanza gnóstica y ya la empieza a vivir, y cuando el Cristo te toma y te empieza a llevar por el camino iniciático, pues entonces, qué padre, ya lo hiciste. Pero ahí ya no hay un manual, ahí ya no hay un ABCD, ahí será lo que el Cristo diga. Y repito, a veces el Cristo te lleva por caminos muy insondables, muy desconocidos, donde ya no hay un libro que te dice era por aquí. Entonces es muy importante que uno entienda eso, que uno debe de ponerse en manos del Cristo cuando ya se llega a sentir esa conexión, cuando ya pasaste en el punto en el cual el Cristo te toma para el camino inicial. Pero ya no hay una fórmula, ya no hay un manual, ya no hay reglas de moral, ya no hay esas cosas, ya no hay karma, dharma, el Cristo sabrá lo que hace, cómo lo hace. Y uno necesita también arriesgar el que no está dispuesto a perderlo todo, no podrá ganarlo todo, decía Samael. No con eso estoy diciendo que nos volquemos a hacer tonterías, no estamos diciendo las cosas que el ego quiere, cuidado, estamos diciendo que obedezcas y diga lo que Cristo quiere que hagas. Y también estamos diciendo que para eso ya necesitas pasar de estatus al mismo compañero, ¿no? O sea, ya donde el Cristo te toma. No estamos diciendo que estemos en ese nivel, pero sí es importante que entendamos que el Cristo es el que hace la gran obra. Y uno necesita cooperarle a Cristo, y una de las maneras también de cooperarle es no oponerse a lo que el Cristo quiere que haga, aunque lo que Él quiere que hagas sea contrario a todas las normas sociales establecidas. El Cristo rompe vidrios y tiene que romperlos porque Él va a llegar a donde su Padre quiere que llegue y se acabe. Y uno también necesita ser fuerte, porque si no, no le cooperas. Dice, ay no, eso sí no, porque me van a atacar acá abajo. Entonces fíjense nada más la importancia de darnos cuenta de cuál es el papel de Cristo, pero cuál es el papel que nosotros debemos de tomar si algún día aspiramos a que Cristo realice la gran obra en nosotros. Porque no es fácil, ¿eh? No es como decir, hay un piloto automático y ya me lleva. Es, me obedeces porque me obedeces. Y el primer necio somos nosotros como esencias. No le queremos hacer caso, no le queremos cooperar porque andamos muy retrógradas, metidos en la moral o en el karma o en el dharma. Y el Cristo no mide consecuencias. Si uno pudiera ver la vida secreta de los maestros, la misma vida del maestro Samael, que muchas veces ahí en corto se comentó, aquí vino gente que nos visitó, cómo extrañamos todavía a nuestro querido Paquito, que le mandamos un beso enorme de donde esté, esperemos que esté en un proceso que le permita seguir el camino esotérico, pero todos los aquí presentes le guardamos enorme cariño
Nos da mucha tristeza porque le mandamos un abrazo a los amigos de Tijuana. Hago una pausa porque Paquito, yo que ellos se enteraron, vino, estuvo aquí unos días, hace un par de años, ¿no? Sí, padre. Y nos gustó muchísimo, lo extrañamos mucho, queríamos que regresara. Cuando se fue a Guatemala, dijo que regresando a Guatemala se quería venir a vivir a Querétaro. Todavía nos da mucha tristeza que las condiciones no se prestaron y se tuvo que regresar a Tijuana. Qué bueno porque lo aprovecharon nuestros conocidos allá tijuanenses, Gabriel, a quien le mandamos un saludo, Ana Ceja, que no tenemos el gusto de conocerla, pero Paquito siempre nos habló bien de ella, de cómo él y su esposo por mucho tiempo le dieron hospitalidad, etcétera, ¿no? Pero de que extrañamos a nuestro Paquito, lo extrañamos. Pero Paquito nos decía, Tony, su hermano de Paquito, la señora Isis, mucha gente con la cual hemos convivido, que estuvieron cerca de los maestros, y pues nos comentaban cosas íntimas de los maestros. Realmente te das cuenta que esa forma de actuar de ellos no venía en un libro, no venía en un manual, y sin embargo siguieron a su Cristo y llegaron a la meta, que era el despertar, la autorrealización íntima de ser. Entonces, el primer obstáculo para seguir a Cristo, contrariamente a lo que podríamos pensar, somos nosotros mismos, que nos queremos adaptar las reglas morales, al Cristo. Pero eso sí lleva a mi Cristo, y el Cristo dice, pues así no, necesitamos ser fuertes. No es fácil seguirle el paso al Cristo cuando el Cristo ha tomado la decisión de tomar a una esencia para llevarlo a despertar. No, no estamos diciendo que los de aquí ya nos tomó, no, pero ojalá y les sirva lo que estamos platicando. No, eso anhelamos. Así hay que dejarlo claro, no hay que decir, uy, los maestritos, nada. No. Maestros es solamente el Cristo. Sí, ya me caí. No. Vamos a Sí, no importa. No se edita, sigue, ¿no? Sí. Para que se vea que sonreímos en algún momento de nuestras disertaciones. Es que estábamos confundidos y ya agotamos el tema o la charla de Cristo, o todavía nos falta algo más. Referente al Cristo, que repito, no estamos dando un tema de las virtudes, cualidades, etcétera de Cristo. Estamos hablando de la triada y estamos dando pequeños aportes, si nos lo permiten decirlo así, de lo que a nosotros nos ha llamado mucho la atención para nuestro trabajo de autoconciencia. Para leer de Cristo, el maestro Samael, con su infinita misericordia, nos dio bastante literatura, ¿no? ¿Verdad? Estos simplemente son conceptos que nosotros queremos poner a su consideración en base a lo que nosotros nos ha servido tomar en cuenta para nuestro trabajo de autoconciencia. Entonces, estábamos entre que sí, ¿no? ¿Qué ganó? ¿No? ¿Sí? ¿O hay algo más que decir respecto al Cristo? Bueno, pues entonces vamos a entrar con el tema de la Madre Divina. La Madre Divina, como todos sabemos, tiene los aspectos de la Madre Divina. Tampoco vamos a entrar en ese tema, porque ese es un tema específico que ya nos dio el maestro. Y lo vamos a hablar, incluso se puede dar más adelante. En este caso en particular estamos hablando de la triada, y nada más nos queremos enfocar a que nos quede claro que la Madre Divina actúa por misericordia de nosotros en muchas ocasiones, para ayudarnos a despertar o a que Cristo realice la gran obra, a condición de que nosotros estemos trabajando en el cuidado de la energía y en la autoconciencia. Ya quitemos un poquito esas cositas de que, ¿cómo se llama? De que bueno, malo, tal. ¿Es evolutivo o es involutivo? Y si uno está trabajando en el cuidado de la energía, en la autoconciencia, en los méritos del corazón, en lo que a uno le toca hacer, entonces la Madre siempre estará de nuestro lado. Hay unas cosas que pusimos de la Madre, no sé si nos pueden leer. Elimina todo defecto previamente observado y comprendido en todos los niveles de la mente. Autoconciencia. Cuando entra la autoconciencia se acaba la posibilidad de cometer errores recurrentes. Hay que ver más allá del karma y del dharma. El objetivo es la autoconciencia y no la balanza. Bueno y malo. Suena fuerte, ¿no? Porque el objetivo de la autoconciencia no la balanza, pero repito, mucho estamos con el miedo al coco, ¿no? Y nuestro mayor miedo debería ser
no estarnos autoobservando de instante en instante, debiera ser no conocernos a nosotros mismos, no tanto el decir me atrevo a vivir la vida o no me atrevo a vivir la vida, o me encierro entre saumerios e inciensos, o me voy a vivir la vida para de ahí extraer el material que me permita impulsarme hacia arriba, ¿no? Porque hay muchos pseudonósticos que no vivimos en una cueva, pero sí vivimos en nuestra cueva, en nuestra burbuja, tratando de disque protegernos, porque pues, el mundo ahí es malo, no es malo ni bueno, simplemente lo necesitamos como gimnasio. Hay gente que yo conocía que hasta para saludar a los demás se tapaba el plexo solar porque decía que le robaba su energía, ¿no? Entonces, con cosas de ese tipo, con bañitos de agua tibia, no llegamos a ningún lado, ¿no? Necesitamos ser radicales y enfrentar los gimnasios, tomarlos para nuestro beneficio, para hacernos autoconscientes. Trabajar muy seriamente con el trabajo psicológico, porque lo dejamos mucho de lado creyendo que nos mentalizamos o cosas absurdas que traemos nosotros como concepto. Y es aquí como se menciona, ¿no? Ir observando en todos los niveles, o sea, de una manera cada vez más profunda para autoconocernos. El maestro Samael nos ponía un ejemplo cuando él se iba con un vecino a que lo insultara. Pues obviamente él qué nivel de egoísmo tenía ya, o sea, obviamente ya era el lado oculto. Y nosotros, bueno, no tenemos a flor de piel, nosotros no tenemos que ir con los vecinos a que nos hagan algo, pero Vamos a insultarnos. pero bueno, él nos daba ese ejemplo, ¿no? De cómo tenemos que ir profundizando cada vez más y de forma seria en este trabajo para poder comprender, porque si no está comprendido, no podemos hacer pues, ni la oración ni la petición adecuada. ¿Cuántas veces estamos pidiendo cosas absurdas en lugar de estar pidiendo realmente perdón por lo que estamos haciendo? Porque realmente así debería empezar una oración, con un perdón por estar cometiendo este error una y otra vez, por ser tan absurdo, por ser tan terco, por ser... O sea, hay cosas que estamos haciendo siempre, no nos damos cuenta de que eso nos lleva a un error por esa falta de reflexión. Y creo que es el trabajo serio que tenemos que hacer para lograr esa autoconciencia y es el trabajo básico que necesita la madre de nosotros para poder llevarnos entonces a la eliminación de ese ego con el que estamos trabajando. Hay dos aspectos que habla sobre todo los rituales sagrados, inclusive la propia Biblia, ¿no? Ya lo comenté en un principio. La Biblia menciona que todos los pecados serán perdonados, menos el que va contra el Espíritu Santo. La base de la psicología interior siempre va a estar en el cuidado de la energía sexual. Es la que nos da la claridad de pensamiento y entendimiento para poder discernir todos los procesos psicológicos. Y en el caso de los rituales sagrados también lo mencionan, ¿no? De que para honrar a nuestra Madre Divina, nos verán los signos oscuros, estamos hablando de la transmutación de energía, pero dejar a un lado las drogas mágicas. O sea, hagamos a un lado la concentración en derrame de la energía sexual. Entonces, si uno en esos trabajos se convierte en una persona seria, con muchos anhelos de servirle a nuestra criada, tenemos que empezar por esa base, tanto del cuidado como lo que es la base psicológica. Y solamente teniendo la base para poder comprender, entonces nuestra Madre Divina, por mediación de Cristo, podrá, como comenzamos a hacer por manera cósmica a todos los agregados psicólogos. Pero si no hay eso, no hay ese trabajo interior, no hay manera. Estábamos hablando de una frase maravillosa que también se dice en los libros sagrados de la Madre Divina. ¿Cómo empezaba? Me hace sufrir demasiado, hijo pecador, instantes ávido en que me he tenido que alejar de los tribunales de la justicia cósmica para no ser pisoteada por los señores de la ley de la catancia. Me hace sufrir demasiado. Pero empieza diciendo que he tenido que perdonar o he perdonado. A veces. ¿Eso no lo dije? No, Ah. es que sea... O sea, he perdonado He perdonado al hijo al pecador. hijo pecador.
Entonces, ¿esto por qué lo comentamos? Porque es bien importante que nosotros vayamos ubicando cuando nos conectemos con nuestra triada, cuando nunca olvidemos que la misericordia es un aspecto de la Madre Divina, otro es el amor. Hace rato tú decías de una estudiante tuya que se la pasó, puedo decirlo de manera no ofensiva, pero mendigando el amor de quien siempre se lo negó. Y sin embargo, luego no se lo pedimos a quien sí nos lo puede dar y nos llene en nuestro interior, que es la Madre Divina. A ella debemos de pedir siempre ese amor que nos llene en nuestro corazón y no estar a veces pidiéndolo por una falsa virtud afuera, donde no nos corresponde, donde nos corresponde, qué bueno, pero hay veces que estamos buscando amor donde recibimos palos y ahí estamos, con esa necesidad de llenar ese vacío, y la que nos lo llena es nuestra madre, y la tenemos cerca, y la tenemos dentro. Muchas veces necesitamos que nos ayuden, porque la ley nos aprieta, y la madre también intercede por nosotros. La madre intercede por nosotros, la madre se convierte en hija del hijo, para que en su infinita misericordia el hijo recorra el camino esotérico iniciático y realice la gran obra. Entonces imagínense la misericordia de la madre, y cuando uno se imagina la triada, nada más en un aspecto lejano, fugaz, etéreo, estamos equivocando el camino, necesitamos sentirlo cerca. Si yo quiero sabiduría, si yo quiero autoconciencia, necesito estar muy conectado con el Padre Shiva. Si yo necesito amor, misericordia, a pesar de que la madre tiene más aspectos, pero es intrínseco a la madre. Si yo necesito guía, protección, etcétera, ¿no? Está en Cristo. Entonces, fíjense cómo cada quien tiene aspectos bien claros con los cuales nosotros debemos de aprender a relacionarnos. En los libros sagrados también se nos dice cómo es tu relación contigo mismo. Entonces, ¿cómo es esa relación? Con esas partes autónomas y autoconscientes, que son 12, etcétera, pero también, sobre todo, con las principales, la triada. ¿Cómo te relacionas con la triada? Entonces, no se vale de repente ya en un trabajo de autoconciencia serio que uno no sepa cómo relacionarse con la triada y decir, pues le voy a pedir a mi madre, no sé, sabiduría, si el Padre Shiva es sabiduría, por ejemplo, es una virtud. Hay que aprender a relacionarse con el triángulo logoico, el triángulo, ¿cómo se llama? Criminal de la triada inmortal de manera adecuada. El hecho de que cuando nos persignamos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si aquí ya estamos diciendo Espíritu Santo, entonces de Padre hablamos, ¿no? Significa saber entender eso. Obviamente el Padre pues es Keter, el Padre de todas luces. El Hijo es el Cristo y el Espíritu Santo es Shiva Shakti, es decir, nuestro Padre Shiva y nuestra Madre Divina. Hay que aprender a relacionarnos con ese primer triángulo que lo llevamos dentro, porque ellos son los que por su misericordia, ¿no? Desde arriba viene el mandato. El Keter, que se desdobla en el Padre Shiva, el Padre Shiva, que se desdobla en la Madre, y entre los dos engendran a su Hijo, para que se conviertan en hijos del Hijo y nos realice la gran obra a través de nosotros, que somos el último eslabón. Pero uno tiene que saber relacionarse con esa triángulo de manera consciente, siempre de manera consciente, nunca de manera mecánica. No sé quién comentó ahorita, que sí somos muy dados a decirle a la madre, por ejemplo, ayúdame, ¿no? Dame más trabajo allá afuera, protégeme, que me vaya bien, que vaya comiendo y regrese bien a mi casa. No estamos diciendo que no lo pidamos, pero hay algo que es un poquito más importante que eso. Hazme autoconsciente, despiértame, ¿no? Que si tengo trabajo allá afuera, qué bueno, pero de todas maneras, lo que nosotros buscamos es tener trabajo adentro. Lo que nosotros buscamos es despertar, o lo que anhelamos es despertar. Claro que lo despierta el Cristo, pero eso lo anhelamos con esencias. Entonces, operarle, pero ya estar pidiendo cada vez cosas más importantes, trascendentes y trascendentales. Los mismos maestros se la pasaron repitiendo: mi reino no es de este mundo. Nosotros tenemos que aprender
a darnos cuenta que nuestra verdadera familia es la tierra, que a donde queremos llegar es allá arriba, y entonces dejar de estar pidiendo tanto cosas horizontales de aquí abajo, cuando lo importante y lo trascendente y lo trascendental es pedir cosas espirituales que nos lleven algún día a ellos. Ojalá y cada vez vayamos siendo más conscientes. Repito, dejemos de estar pidiendo cosas que son evidentemente el plano horizontal. Ellos saben que lo necesitamos y nos las dan, pero sí pedir cosas verticales que nos lleven a algún día. Otro punto que decía, ¿no? Saber diferenciar qué es lo que hace el padre, qué es lo que hace la madre. De la madre que es amor. No es el amor como lo conocemos aquí, ¿no? Realmente, pues es un amor consciente, un amor del que verdaderamente yo creo que no tenemos idea de cómo pueda ser real ese amor, ¿no? Tenemos ahora sí que lo que conocemos lo conocemos por conceptos. Y el concepto que tenemos de amor, pues yo creo que es muy mínimo, insignificante a lo que es ese verdadero amor consciente del que nos habla la madre. Y en ese trabajo de ir sintiendo más cercanos esta relación con la tierra, pues también por eso nos sirve saber qué es lo que hace cada aspecto de la tierra, qué hace el Padre, qué hace el Cristo y qué hace la Madre. Porque en medida en que uno va, pues eso, dándose cuenta de qué manera nos están ayudando, de qué manera nos ponen todo en bandeja de plata para que lleguemos a ellos, es en medida que uno puede ser agradecido. ¿A quién le agradece uno? Supongamos, un regalo, te lo dejan en la puerta, pero no sabes quién te lo dejó. ¿Cómo puedes agradecer conscientemente y estar seguro de lo que está significando ese regalo para ti si no sabes a quién decirlo? Por eso es muy importante este tema, para tener esa cercanía. Y también pasa mucho que se ve algo como muy lejano, ¿no? Si vemos el árbol de la vida, nos ubicamos nosotros, y luego vemos la tierra y, uy, no, pues sí, está lejecitos, ¿no? Pero no es tan distante. En los libros, o no sé si fue un libro del maestro o es divagación, pero, no, pero ahí hablan que no es uno el que se aleja. ¿Vale? No son, ellos no se alejan de nosotros, es uno el que se aleja de ellos. Ellos ahí están todo el tiempo. Nosotros somos los que nos distanciamos, nos olvidamos. Igual están de este lado, pero nosotros volteamos al otro por las situaciones externas, por el mundo físico que nos distrae, que nos aleja, pero la tierra ahí está con nosotros todo el tiempo. Y es en medida que empezamos a observar cómo se manifiesta, que nos vamos a ir dando cuenta que en efecto ahí está. Y podremos estar igual, porque nuestra vida no va a cambiar, vamos a seguir en el trabajo, en la casa, donde sea, y ahí vamos a estar. Y nos va a llegar un intuito, gracias Padre. Nos va a llegar una situación difícil y vamos a saber qué hacer en el momento. Gracias Cristo. Nos vamos a sentirnos más ligeros en cuanto a una emanación, un ataque de un ego del anticristo. Gracias Madre porque estás trabajando con ese aspecto. Y no solo es decir gracias de dientes para afuera, es realmente tenerlo encarnado y saber que todo ese avance que vamos notando es gracias a ello. Tienes que dejar como, entonces se resume a algo tan mecánico, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, que dice que elimina cualquier defecto, pero debe ser comprendido primero en los 49 niveles de la mente, ¿no? Y nosotros de plano ahí nos damos uno, ¿no? Nivel 1. Y realmente por lo mismo es complejo, no es muy difícil. Cuando a lo que se refiere con esto es a la autoconciencia. Entonces, de la misma forma con el Cristo, con el Padre, es buscar esa cercanía, pero de forma cada vez más consciente y sin esa mecanicidad. Es no solo esperar que llegue la noche para conectarnos con ellos, pedirles, sino es buscar esa conexión todo el tiempo y acercarnos y verlos con ese respeto, con esa devoción. Y el maestro Samael insiste mucho en que le chiquemos a la madre. Y realmente es hacerlo, pero con ese arrepentimiento. No sirve de nada que lloremos y que sigamos sufriendo o pidiendo por las mismas cosas, ¿no? Como bien dijiste, por todo lo material, por todo pues, lo horizontal. Pocas veces es cuando uno se conecta realmente y pide cosas pues, más profundas. Entonces es como dar ese paso y buscar que cada vez sea más
ellos, porque pues sí, son nuestros padres, es el Cristo, y pues lo que más anhelan ellos es que pues nosotros despertemos. Y ellos ponen todas las herramientas y nosotros somos las que aún no queremos pues, utilizarlas, ¿no? Pues me parece que debemos de llevarnos como esa reflexión, el darnos cuenta que la vida es un medio para llegar a ellos, ya no renegar del medio, sino utilizarlos a favor. Ya ven que de repente uno platica, ¿no? Oye, que en qué época te hubiera gustado vivir. Uno se la pasa soñando. O si yo hubiera vivido en la Edad Media, o tal vez viví allí, o si yo hubiera vivido en la época de las revoluciones, que me atrapa mucho la época de Chicago, de los años 30, etcétera, ¿no? Y sí, está bien que nos atrape, pero cuando uno se fija en el trabajo esotérico y uno es observador, se da uno cuenta, híjole, me parece que esta vida es donde están las condiciones dadas para despertar. No se dan cuenta. Nos dan la bendita enseñanza. Y luego no es fácil. En otra época lo hubiéramos tenido hasta que llegó nuestro maestro Samael, porque en otras era veladito, velado, así, ¿no? Nos dan la gnosis, los libros, en la época de la de Acuario, donde puedes hablar abiertamente, ¿no? Nos ponen gimnasios, nos ponen oportunidades. ¿Qué más queremos? Y uno está soñando con que, que quizás si yo hubiera nacido en otro lugar, o en otra época, o con otra familia, quizá hubiera, ¿no?, tenido mejores oportunidades. Pero si uno observa las épocas pasadas, la Edad Media estaba lleno de peste, la revolución era un matadero de gente, o sea, las cosas nunca fueron fáciles, en ningún momento han sido fáciles, pero en este momento hay muchas condiciones para que el que quiera aprovechar, aproveche. Tan solo el hecho de que se hayan escrito las obras de Manuel Samael y que se pueda hablar de ellas en el Internet, bueno, son pasos agigantados que en otras épocas no se podía tener acceso a libros tan sagrados como estos. Entonces, hay muchas condiciones, tenemos que aprovecharlas y sabernos comunicar sabiamente con la divinidad. Como ahorita tú decías, vamos a empezar a sentir a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestro Cristo, pero ya no nada más en la noche. Ah, se acabó el día, entonces ahora sí. No, durante el día. Vamos a acercarnos a ellos. Así como hemos sido buenos para recibir todas las emanaciones del anticristo, todas las emanaciones de los egos, vamos a empezar a comunicarnos, a conectarnos, a sentirnos, a vibrar. Poco a poco ellos nos van llevando a su nivel. Nos van a ir, por medio de Cristo, a llevarnos a esas esferas superiores de autoconciencia. Pero necesitamos nosotros empezar a conectarnos con ellos de una manera más sabia, como decía ahí, a sabernos relacionar con nosotros mismos, con esas partes más sabia y permanente, ¿no? Más sabia y permanente, no de ratitos, conscientemente, constantemente. No sé si hay algún otro comentario. Estamos hablando poco de la madre, porque de la madre, repito, hay temas específicos donde se hablará, ya se ha hablado mucho de ello, pero lo importante es entender que la madre, en sus aspectos más trascendentales, que son más aspectos, entonces el amor, la misericordia y la que intercede por nosotros siempre. Pero a base de qué? De que nosotros también hagamos nuestro trabajo, de que trabajemos cuidando la energía sexual, de que trabajemos esforzándonos en hacernos autoconscientes, ¿verdad?, en los dentro del corazón, etcétera, ¿no? Estemos aptos y propicios a recibir su santo advenimiento, como dicen, o sea, estar preparados para pues, recibir su energía, su amor a través principalmente directo de ella y a través de su hijo, y a través del Padre Chico. Entonces, esta charla no intenta dar una explicación escolar de decir aquí está el Padre, tal, un desglose. El maestro Samael, repito, nos lo ha dado todo muy claro. Simplemente es un aporte y una motivación que queremos hacer desde el grupo de Corregidora para que vayamos interactuando, intercomunicándonos más sabiamente con nuestra divina triada y darnos cuenta que existe una conexión directa entre la triada y la autoconciencia. No están desasociados y que si a la triada le estamos pidiendo mecánicamente
no va a haber avance real. Necesita todo ser a través de la autoconciencia, como aquí lo dice la madre. Defectos previamente comprendidos. Es decir, si no haces tu chamba, no creas que nada más es cuestión de poner veladoras. Necesitamos trabajo serio y comprobativo. Es decir, que existe un verdadero anhelo de nosotros por cooperar a la gran obra. Entonces, hasta ahí dejamos esto. Había unas cosas aquí que anotamos. Bueno, mientras tanto, Sí. hacerles un comentario a nuestros amigos de internet que pues, estos temas maravillosos que tratamos de compartir con ustedes, buscar la manera siempre de retroalimentarlos, ¿no? Y que ellos, si les genera dudas estos temas maravillosos que realmente son profundos, son prácticos, pues que ojalá y esas dudas las puedan compartir a través de internet, precisamente para que puedan tener algunas soluciones acá con COVID, ¿sí? Que se puedan conectar, que tengan respuesta, que haya interacción para que se vea que estos temas nos puedan aprovechar de una manera más profunda cada vez. Correcto. Aquí habíamos anotado algo que ya incluso ya lo comentamos, ¿no? Que hay momentos en los que nos relacionamos más, nos sentimos más cerca, nuestra cercanía como esencias. Acuérdense que ya en este punto tenemos que identificarnos como esencias. Si todos andamos con que si soy una persona, bueno, lean los videos, vean los videos anteriores, tenemos que ya sentirnos como esencia para empezar a conectarnos con la tierra, ¿no? La importancia de comunicarnos con ellos para nuestro trabajo esotérico, no verlos lejanos, relacionarnos con cada uno de estos aspectos. Y buscar la comunión constante con la tierra, lo que comentabas, no por ratitos, no en la noche, de manera consciente y de manera permanente. Si las emanaciones todo el día nos traen, necesitamos contrarrestar las cosas muy bien, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y buen día. Gracias.